aunque esté presente. Uno de los genes que tiene la madre para el color de ojos codifica para ojos cafés y el otro codifica para ojos verdes. Sin embargo, la madre tiene ojos cafés, por lo que el gen recesivo es el de ojos verdes. Padre, ojo café, madre, ojo café, ojo verde. ¿Qué par de alelos para el color de ojos tiene cada uno? Muy bien, es correcto. Dentro de este gen recesivo, como dice ahí, es, perdón, es quien lo modifica. Y nos damos cuenta que el que lo modifica en este caso es el papá, porque la mamá tiene ojo claro, ¿verdad? Y quien hace que el ojo se convierta en un poco más oscuro, pues el papá, porque él tiene los ojos color cafés y el café es más oscuro. Y lo podemos ver con los hijos, ¿no? A veces decimos, ah, pues mi ojo de color es tal, ¿por qué salieron con este tipo de ojo de color? Pues ahí está esa parte. Ojo ahí, que también llega a veces a influir la parte, como yo lo decía, de los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y en algún momento también tuvieron ojos de color y traes una descendencia con ojos de color, es posible que tus hijos también nazcan con ojos de color y no afecte la descendencia del padre. Pero cuando tengas nietos, puede ser que tus nietos sí tengan ojos oscuros. Vamos con el apartado de cromosomas, por favor, Kenia. Cromosomas son las partes de la célula que contienen la información genética. Contienen proteínas que ayudan al ADN a existir. Están en pares. En la célula, en el cuerpo humano tiene 23 pares, 46 en total. La mitad del padre y la otra de la madre. Se clasifican en X y Y, determinan el sexo. Muy bien. Entonces, ¿quién es el que determina el sexo? Ahí lo dice la el papá, ¿verdad? Las mujeres son X ambas. ¿Qué quiere decir? Las mujeres tienen una composición de niña. Los hombres son los que traen X y Y. X es para niña, Y es para niño. Y ellos son los que determinan el sexo. Hace muchos años teníamos esa incertidumbre, ¿no? Y todos los hombres siempre le echaban la culpa a la mujer y decían, no, es que por tu culpa salieron niñas, porque tú nada más fuiste la culpable y demás. Pero la ciencia les demostró lo contrario, que los hombres son los que determinan el sexo del bebé, ya sea mujer o ya sea hombre, de acuerdo a la cantidad de espermas con carga genética de hombre o con carga genética de mujer, es la probabilidad de que tengas hijos o hijas. Hoy en día con la ciencia que ha avanzado, pues sabemos que también está la inseminación artificial o por probeta, en la cual, pues si quieres hijos, puro varón, lo pueden hacer. Sacan un óvulo de la mamá, los espermas del papá y combinan un esperma que sea combinación Y con X para que salga un varón. O si quieres puras niñas, doble X para que salga una niña y pues ya no le estés tanteando a ver qué sale. Pero pues es algo costoso y también dicen que algo doloroso para la mujer el poder tener ese tipo de inseminaciones. Vamos a ver el material genético del ADN, por favor, Kenia. Material genético ADN. Ácido desoxirribonucleico descubierto por Every. Forma parte de las células, se encuentran en los cromosomas. Contiene la información genética, fenotipo y genotipo. Consiste en un doble hélice formada por dos cadenas compuestas por nucleu- nucleótidos, grupo fosfato, PO4, bases nitrogenadas, estructura tridimensional. Muy bien, es correcto. Dentro de esta área nos damos cuenta que la carga genética, o el material genético viene ¿qué? Desde las células, los núcleos y los cromosomas que están compuestos por nuestro ADN. Y como dice, todo esto es una base estructural que se estudia. Es por eso que cuando quieren la prueba de ver de paternidad, pues lo que le hacen al bebé es sacarle sangre, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ahí en la sangre viene la carga de ADN y pues se dan los resultados de qué cantidad de ADN tiene sobre ese papá. ¿Vale? Leyes de Mendel. ¿Las podemos leer, por favor, Kenia? Sí. Segunda ley de segregación.
Establece que durante la formación de los gemetos cada alelo de un par se separa del otro miembro para determinar la constitución genética del gemeto filial. Ley de la inconformidad. Todos los descendientes de la cruza entre dos razas puras son iguales entre sí. Muy bien. En las leyes de Mendel, ¿qué nos menciona? Uno, la ley de segregación. ¿Qué quiere decir? Es cuando ya se está acabando de formar el cigoto o el embrión antes de pasar a ser un bebé, porque sabemos que al inicio pues es un cigoto o un embrión. Por lo tanto, pues está la parte del aborto, la configuración de ver de qué manera muchos dicen pues está la parte de extraerlo, que no lo quiero y demás. Es por eso que tienen permitidos hasta cierto tiempo esa parte de decir si lo deciden tener o no lo deciden tener. Por lo tanto, ahí están las leyes de segregación. La ver la cantidad de carga genética que ya tiene y cómo está compuesto y si se puede o no abortar. Y la ley de la uniformidad, ¿qué quiere decir? Dos descendientes de la cruz entre dos razas puras. ¿Qué quiere decir? Que no sean familia. ¿Qué pasa cuando llegan a ser familia ambos? La carga genética tiene una combinación alterada y es a veces lamentable. Es por eso que dicen, al inicio pueden decir que si un primo y una prima se casan y tienen hijos, sus hijos nazcan bien, pero con el paso del tiempo o el paso de las generaciones, alguno de sus descendientes llega a tener una malformación, a no nacer, a tener también un síndrome o producir un cáncer desde pequeño. ¿Por qué? Porque la carga genética que se les está exportando es la misma y es por eso que tienen alteraciones genéticas. Vamos con la tercera ley, por favor, Kenia. Tercera ley de la segregación independiente. Establece que cuando un híbrido se combinan varios genes o caracteres, estos se transmiten o heredan de forma independiente. En esta tercera ley era lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Hoy en día ya existen muchas formas de tener un bebé, ya sea por probeta, ya sea por inseminación, ya sea por vientre alquilado y demás. ¿Y qué quiere decir ahí? ¿Qué pasa hoy en día con los que son por probeta o por inseminación? Que puedes estar experimentando con ellos, ¿no? Ya hoy en día puedes hasta construir tu hijo ideal. ¿Qué dices? Ah, yo quiero a mi hijo con los ojos azules, quiero que sea varón, quiero que su piel sea blanca y así. Sí se puede hacer. Ya genéticamente sí se puede hacer. Clínicamente también se puede hacer, pero todo eso es bajo un microscopio y experimentación y demás y solución. Y posteriormente ya se incuba y se le va pasando a la madre para que ahí se acabe de desarrollar. Y es por eso que dice ahí, establece que cuando un híbrido, ya no se llaman bebés, se les llaman híbridos, se combina de varios genes o características, se transforma en algo que trae mucha genética, ¿vale? ¿Por qué se les llama híbridos? Porque no fueron creados como todo normalmente se crea. Por eso hay plantas también que son híbridas. ¿Cuáles son esas plantas que son híbridas? Las que se injertan. Por ejemplo, los árboles. Hay árboles que luego injertan manzana con durazno, o pera con naranjo y son híbridos y nace otro tipo, otra combinación u otra especie de planta. También se hace en las plantas y en los animales. Es por eso que, por ejemplo, el pug es una raza de perro híbrido, porque se combinó de varios genes de otro perro y nació el pug. Lamentablemente, ¿qué es lo que pasa con el pug? El pug si se llega a agitar mucho, pues le puede dar un paro respiratorio porque no se le acabaron de crear bien sus sistemas de respiración. Es por eso que la genética híbrida hoy en día sufre mucho en la parte de su crecimiento. Otro perro también que podemos darnos cuenta que sufre mucho es el perro enanito, el que se queda todo el tiempo como si fuera un cachorrito y no crece.
y que son muy caros aparte, pero es un perrito híbrido. ¿Por qué? Porque fue la combinación o la carga genética de diversos perros. Por lo tanto, cuando se trata de exportar o se trata de hacer otro tipo de cosas, sufre mucho ese perrito. Es fácil de que se enferme, no puede salir tanto tiempo al sol, al agua, ni puede correr, porque si no se llega a enfermar y le llega a dar un paro cardíaco. Muy bien, vamos a ver los antecedentes de la genética. Por favor, Kenia. Ah, no sé cómo se pronuncia. Ole- El primero es Colruyt. Ah, ok. Lleva a cabo cruzamientos entre varias especies. Cada padre contribuye igualmente a las características de la descendencia. Nay- Nayeli, teoría de la idioplasma, establece que el núcleo celular es el vehículo de la herencia. Nijos C. Primeros en realizar cruzas con guisantes, observaron la dominancia en la descendencia y la segregación de caracteres hereditarios. Charles Darwin, teoría de la evolución biológica. Las formas orgánicas existentes producen de otras distintas. Gregor Mendel, padre de la genética, continuó con el experimento con guisantes. Muy bien, vamos a ver esta parte de cómo dice que se llevó el experimento de la genética. Uno que se lleva a cabo mediante el cruzamiento entre varias especies. Es correcto que Colruyt se dio cuenta de que las especies que hacían se combinaban, ¿verdad? Y siempre salía la misma, había una misma descendencia y se daba cuenta, por ejemplo, en los animales, porque ahí era donde se experimentaban ellos. Después, en la teoría del idoplasma, que es ver la carga genética en algún momento de otra manera, el cómo cuando una mujer tenía un bebé, saca la placenta y esa placenta trae carga genética y muchos hoy en día, ojo, no sé si lo sabías o lo sabían, la placenta sirve para la juventud también. Los doctores, una vez que sale el bebé, hay pedazos de placenta que se la llegan a poner en el rostro porque trae células madre y ADN y eso ayuda a que a que la piel del rostro no se envejezca. Y es por eso que la teoría del idoplasma sirvió para ese gran descubrimiento. Por eso es que hay muchos doctores o doctoras que luego, una vez que la mamá ya tuvo a su bebé, ocupan la placenta y se la ponen en el rostro. No es toda, pero sí una parte. ¿Para qué? Para la juventud. King's Ghost dice, los primeros en realizar cruzas con guisantes. ¿Qué son los guisantes? Los chícharos. Esos son los guisantes. ¿Y cómo hace la cruza? Obviamente combina las semillas y las planta para ver qué es lo que salía. Y entonces ahí empieza la explicación del ADN y la combinación de la genética. Charles Darwin, la teoría de la evolución biológica, y él experimenta obviamente con animales. ¿Qué pasa si yo combino la genética de un perro con un gato a ver qué sale, ¿no? Obviamente ese tipo de animales híbridos se mueren al instante. ¿Por qué? Pues porque no es una carga genética buena. Y George Mendel, el padre de la genética, él siguió experimentando tanto con células de personas como de animales y hoy en día pues han tenido algunas características. ¿Qué ha pasado? No sé si sabían que el puerco, por ejemplo, es uno de los animales que más se asemeja en algunas partes del cuerpo del ser humano. El puerco, imagínense, nos parecemos al puerco. Entonces, ahí está esa parte de que algunos científicos han experimentado con células del ser humano y un puerco para ver si en algún momento se puede crear un riñón, o sea, que el puerco nazca y tenga un riñón parecido al del ser humano y posteriormente se puedan hacer los trasplantes de riñón, de hígado, de corazón y esto pueda salvar muchas vidas. Lamentablemente, ese tipo de animalitos nacen mal, se mueren al instante o llegan a nacer con diversas facetas de su cuerpo que no van.
¿Vale? Actividad 4. Contesta el cuestionario llamado Genética, Materia y Energía. Esos cuestionarios van a estar posteados en la plataforma una vez que les entreguen número de este usuario y contraseña, ¿vale? Y actividad 5. Realiza un video en donde expliques la diferencia entre la mezcla homogénea y heterogénea, con un ejemplo de cada uno donde muestres paso a paso tu breve explicación, ¿vale? Para que hagan su videíto, se graben, expliquen por qué es homogénea, por qué es heterogénea y lo puedan subir. Y actividad C, realiza el siguiente experimento considerando las siguientes indicaciones. Y aquí aparece un experimento para que lo puedas realizar en casa, te graben y veas cuáles son las respuestas, ¿vale? Y actividad 7, realiza tu árbol genealógico mismo que presentarás en clase con la finalidad de que identifiques cada uno de los genes recesivos y dominantes en tu familia. En el árbol genealógico sí lo vas a realizar. Lo vas a subir a plataforma, pero también se va a presentar. Si no es la siguiente clase, que es la clase del 8, tanto Naomi, Alejandro, lo van a presentar. Permíteme dejar que abra mi calendario. Me parece que es 22 la fecha. Sí. El día 22 de marzo. Si no es el 15, el 8 de marzo, el 22 de marzo les voy a estar pidiendo que presenten su árbol genealógico para ver cuáles fueron esas características que encontraron de su familia y que si tienen hijos o tienen sobrinos, vean que se heredó, ¿vale? ¿Alguna duda? No. Yo sí, las tareas ahí mismo dicen cuándo se tienen que entregar o Sí, en la plataforma les aparecen las fechas de entrega. Muy bien. Ciclos de la materia. Por favor, Kenny. la producción de materia viva y su funcionamiento requiere de ciertos elementos: nitrógeno, carbono, fósforo, azufre, oxígeno, hidrógeno. Estos elementos circulan en el aire, suelo, agua y seres vivos. Gracias a los ciclos es posible que los elementos se encuentren disponibles para ser usados una y otra vez por los organismos. Muy bien, vamos a ver esta parte de los ciclos de la materia y cuáles son los elementos que están todo el tiempo a nuestro alrededor. El nitrógeno es un elemento que está en el aire, ¿vale? El carbono está en la tierra, el fósforo también se encuentra en el agua y en la tierra, el azufre se encuentra en residuos volcánicos, el oxígeno lo tenemos todo el tiempo a nuestro alrededor en el aire y el hidrógeno de igual manera tanto está en el agua o en el aire. ¿Vale? Y por eso es que dice, se circulan en el aire, suelo, agua y algunos seres vivos. Y gracias a ellos, pues estamos vivos, tenemos vida y podemos seguir con nuestra vida. Y aquí está el ciclo del carbono. ¿Lo puedes leer, por favor, Kenia? Permíteme. Adelante. Ciclo del carbono, elemento más abundante de la materia viva. Forma parte de las siguientes estructuras: glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Se encuentran en distintas formas: en la atmósfera como dióxido de carbono, en rocas carbonatadas, combustible y disuelto en el océano. Correcto. Entonces nos damos cuenta que el carbono, ¿dónde se encuentra? Uno, ¿qué es lo que nosotros sacamos cuando respiramos? Dióxido de carbono, ¿verdad? Al respirar, sacamos el dióxido de carbono y los árboles lo ocupan para realizar su fotosíntesis y a la vez sacar nuevamente oxígeno. ¿Por qué es importante que en nuestras casas tengamos plantas o árboles? Imagínate, un árbol grande, adulto, no pequeño, no uno de que digan es nuevo, no, un árbol grande, adulto, le da oxígeno bien a 10 personas. Solo un árbol grande. Imagínate cuántos árboles se necesitan para poderle darle oxígeno bien a las personas de un solo estado. O ya no nos vayamos a un estado, de un municipio, ¿sí? Lo importante es ver eso. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono que nosotros estamos procesando es bastante. No sé si has visto la película de Hop o la película de El Órax. ¿No? Te recomiendo que la veas. Es una película tal vez para niños, pero que te da mucho acerca de la parte del cuidado de los árboles. En la del Lorax, en algún momento pasan que ya el aire se vende. Y es lo que está pasando hoy en día en nuestro país. ¿Qué pasó?
en el 2019. No sé si te enteraste que en el 2019, posteriormente en el 2020, el agua entra dentro del Banco Mundial. ¿Qué pasa cuando un elemento de la naturaleza entra a los bancos? Que su precio empieza a subir porque ya no hay mucho para consumir. Es por eso que en algunos lugares de nuestro, por ejemplo, de aquí de México, hacia el sur como Monterrey, Sonora, Sinaloa, el consumo del agua está restringido a cada nivel. Hay tiendas comerciales que van y dicen, por usuario solo puedes comprar 5 litros de agua a la semana. Hay lugares donde ya no te dejan bañarte con regadera, sino todo lo contrario, te dan tus 5 litros de agüita y te dicen, hazlos rendir toda una semana o 2 días. Imagínate bañarte con 5 litros de agua, ¿no? Pero ya se encuentra dentro del Banco Mundial. Lo mismo en la película de Lorax pasa la parte del oxígeno. Empiezan a terminarse todos los árboles y en algún momento tienen que crear oxígeno, ¿qué? Sintético, para que el ser humano pueda respirar, porque es demasiado el uso del carbono que están sacando y obviamente traen, en algún momento pasan un señor que trae un arbolito cargando y una máscara de oxígeno y con eso está respirando y un arbolito atrás cargando. ¿Por qué? Porque es lo que depende del ser humano. Es por eso que se recomienda que hasta en la casa haya plantas. No muy grandes, no muy pequeñas, pero que sí existan esas plantas, porque esas plantas ayudan a que el dióxido de carbono que está despidiendo en tu casa, pues las plantas lo conviertan en algún momento en su proceso de fotosíntesis y te den oxígeno limpio para respirar. ¿Vale? Otra parte también del CO2 donde lo encontramos en lo que son las fábricas y los carros. Toda fábrica produce dióxido de carbono, obviamente más componentes, pero uno de ellos cuando saca todo el humo que está saliendo de la misma fábrica es dióxido de carbono. Y los carros también cuando están quemando la gasolina están sacando o produciendo el famoso dióxido de carbono. Vamos con el ciclo del nitrógeno, por favor, Kenia. Ciclo del nitrógeno, elemento esencial para los seres vivos. Forma parte de las proteínas y de los ácidos nucleicos. Se encuentran como un gas. No es utilizable por la mayoría de los seres vivos, solo algunas bacterias. La bacteria permite la circulación del nitrógeno. Estas bacterias se ubican en las raíces de plantas, proporcionando a estas el nitrógeno mediante la fotosíntesis. Correcto. Nos damos cuenta que el nitrógeno, ¿dónde se encuentra? En el suelo, como lo decíamos, ¿verdad? Y el nitrógeno en su composición natural son proteínas para todas las plantas, hongos y a su vez para los seres vivos que comemos ese tipo de plantas. Ujú. Entonces, ahí está. Se encuentra también en forma de gas, lo absorbe la tierra y lo absorben las plantas. ¿Para qué? Para poder crecer y a su vez para poder alimentar a otros animales. Y nosotros en algún momento comemos también nitrógenos cuando comemos una zanahoria, una selga, una alubia, un tipo de planta que haya estado en la tierra y que haya insertadose desde ahí, es el consumo de nitrógeno, pero bueno, que necesita en su momento nuestro cuerpo. Vamos ahora con el ciclo del fósforo. Permíteme. ¿Ya comiste? Ujú. Oh, no, pero Alejandro, ¿ya nos escuchas? sí, Ah, ya te escuchamos ahora sí, Alejandro. es que conecté una bocina, pero no Ah, tengo cámara. con razón, no te preocupes. ¿Puedes leer el ciclo del fósforo? Ciclo del fósforo, Sí, por componente favor. de los ácidos nucleicos y de la molécula donante de la energía ATP. Su principal reserva es en rocas de tipo apatio en corteza terrestre. También se encuentra en huesos y dietas de animales. Muy bien, muchas gracias. En esta parte del ciclo del fósforo está la parte de que se encuentra en el agua principalmente. Todo lo que es fósforo. Es por eso que en su momento se convierte en azufre. Y no se han visto que en algunos lugares, aquí por ejemplo, donde yo doy clases, que está cerca el geyser, que es el famosísimo geyser, tiene fósforo el agua por la cantidad de cómo hierve
y lo caliente que está, produce en algún momento ese fósforo. Y es por eso que el fósforo tiene algunos elementos cuando se combina con el agua malos porque huele feo, ¿no? Por así decirlo. No es malo, pero huele feo. Y entonces empieza a despedir combinándose con otros gases ese tipo de olores. A veces huele como a huevo echado a perder. O huevo hervido, a veces, no sé, huele raro, ¿no? Pero lo podemos relacionar de esa manera. Y también, como dice, se encuentra dentro de los huesos y dientes de algunos animales o también en los seres vivos de manera general. ¿Por qué? Porque también lo llegamos a consumir y al consumirlo hacemos que éste siga produciéndose de una mejor manera en nuestro organismo. Vamos con el oxígeno, por favor, Alejandro. Ciclo del oxígeno. Se encuentra disponible en el aire disuelto en las masas de agua o dentro de la corteza. Se produce tras la fotosíntesis. El inocloro es inclororo. Forma parte de un sistema complejo donde gracias al proceso de respiración, el oxígeno garantiza su ingreso a las células del organismo. Así es, correcto. Dentro del ciclo del oxígeno, todo es súper importante. Creo que es algo en lo cual si no, no estaríamos vivos, ningún ser vivo, todos dependemos del oxígeno. Animales, plantas, unicelulares, procariotas, prontariotas, hongos, bacterias, todo. Todos dependemos del oxígeno, porque es uno de los elementos principales por lo cual estamos vivos y por lo cual que han investigado en otros planetas y que no han encontrado la cantidad adecuada de oxígeno para poder vivir o para poder seguir con vida. Ciclo del azufre, por favor, Kenia. Ciclo del azufre. Es el proceso más complicado. Facilita el desarrollo de la vida en la Tierra. Se lleva a cabo en la atmósfera, biosfera, hidrosfera y litosfera. Presenta cuatro etapas: etapa atmosférica, etapa hidrológica, etapa litógica y etapa biológica. Correcto. El azufre dentro de esta composición, si se dan cuenta, era lo que decíamos hace un momento, se produce obviamente por volcanes, por industrias, en algún momento ya lo decíamos, no nada más era el carbono, sino también produce azufre. Y todo eso, ¿quién lo absorbe? En algún momento nosotros cuando respiramos los animales, pero si se combina el azufre con agua, se hace ácida. ¿Sí? En una cantidad inadecuada. ¿Por qué inadecuada? Muchas veces han dicho es que se ha producido lluvia ácida en Estados Unidos, en Europa, en la Ciudad de México, en algún momento hubo lluvia ácida. No lo vemos porque no te quema como 100%, pero sí te llega a dejar manchas en la piel ese tipo de lluvia. ¿Por qué se produce la lluvia ácida? Por la contaminación que existe a nuestro alrededor. Es por eso que la Ciudad de México y el Estado de México han puesto megaventiladores en algunos lugares de la ciudad. ¿Y qué hacen? Esos megaventiladores los llegan a prender en la noche o parte de la tarde y hacen que a otros estados les envíen esa contaminación. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que hay otros estados, como por ejemplo Hidalgo, que lo tienen cerca, que no está contaminado y que tiene una gran cantidad todavía de naturaleza a su alrededor y que hace que absorban toda esa cantidad de azufre, carbono, dióxido de carbono que existe a su alrededor y no se produzca en su momento la famosa lluvia ácida, porque en algún momento la hubo y no quema, pero sí mancha la piel. Te salen como lunares que en algún momento se pueden volver cancerígenos. Y es por eso que se ha tratado ese tipo de asuntos. Porque dice que también en los volcanes, yo se lo decía, con el famosísimo geyser, se produce, aparte del otro elemento que es el fósforo, también tiene la parte de azufre, y es lo que huele luego feo, ¿no? Que decimos, pero también es bueno para la salud en algún momento o para limpiar la piel, pero en una cantidad adecuada y considerada, y por eso es natural. Por donde sale el azufre, obviamente, del centro de la Tierra o de nuestro planeta, ¿vale? De ahí es donde sale esa cantidad de azufre. Vamos con el siguiente, el ciclo del hidrógeno, por favor, Alejandro. Ciclo del hidrógeno.
Se desplaza por medio del agua alrededor de la Tierra. El hidrógeno forma carbohidratos. Es un componente clave de muchos ciclos bioquímicos. Ciclo del agua, ciclo del nitrógeno, ciclo del carbono, ciclo azufre. Muy bien, correcto. El hidrógeno, al igual que el oxígeno, es uno de los elementos más combinables que existen en la tabla periódica, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con este tipo de elementos? Una es la parte de combinación. Cuando se combina el hidrógeno con el agua, con el oxígeno, mejor dicho, se forma agua. ¿Verdad? El hidrógeno con el nitrógeno se forma un componente especial para poder limpiar algunas piezas de metal. El hidrógeno con el carbono se forma también otro componente para limpiar algún tipo de moldes y demás. ¿Qué quiere decir? El hidrógeno es vital para nuestra existencia y como dice, forma carbohidratos, pero los carbohidratos sanos, ¿vale? Por eso es que se forma el azúcar, la canela y demás, porque vienen compuestos de hidrógeno. Y muy bien, vamos con las últimas actividades. Uno contesta el cuestionario llamado ciclo de la materia y el número 9 realiza un esquema de los ciclos de la materia y una definición de cada una de ellas. ¿El esquema de dónde lo van a sacar? De todas estas que acabamos de ver, ¿vale? Que está el hidrógeno, está el azufre, el oxígeno, el fósforo, el nitrógeno, el carbono. De ahí van a hacer su actividad para realizar su tarea. ¿Vale, chicos? Para que no digan, ay, ¿y luego de dónde saco? ¿Vale? ¿Alguna duda hasta el momento? Chicas, chicos, ¿no? ¿Qué les No, pareció la clase? ¿Todo bien? sí. ¿Algo que Sí, no les haya gustado? ¿Alguna observación? no, todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. Pues como tal estamos llegando al final de su sesión del día de hoy. Muchas gracias por haber estado. Yo entiendo, Alejandro, esa parte de la cámara. Esperemos que te puedas comprar una camarita portátil para que te podamos ver, te podamos conocer y podamos interactuar de igual de esta manera. Cualquier cosa estamos en contacto. Me pueden enviar WhatsApp si tienen dudas en sus tareas. En cuanto tengan su número o su usuario de plataforma y de su contraseña, por favor, checar sus actividades y demás. Si no les aparece, estarán en el transcurso del día lunes y el día martes posteadas para que ustedes puedan ir realizándolas y todos los videos también se suben a una plataforma que posteriormente se les comparte o se la pueden pedir a Valeria, que está en contacto con ustedes, o la directora de la institución, que también está en contacto con ustedes para poder verlos nuevamente, ¿vale? Les agradezco el haber estado el día de hoy. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo el siguiente sábado. Gracias, chicos. Gracias. Igualmente.